Ok, vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Tenemos aquí delante de nosotros uno de los versículos más importantes en toda la palabra. Y en verdad es un versículo extremadamente hermoso, porque resume las verdades que hemos estado observando. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos observando un tema en el cual vimos el principio de la esclavitud. Este es un principio que en este caso estoy acuñando, estoy seguro que otras personas ya lo han dicho, pero el principio de la esclavitud es un principio en el cual se nos dice básicamente, todos nos encontramos debajo de una esclavitud, ya sea que nosotros seamos esclavos de un amo llamado pecado o de un amo llamado Dios, ¿no? Chequen, por ejemplo, el versículo 16 de este capítulo. Versículo 16 dice: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea, esto es, solamente hay dos amos, ya sea el pecado para la muerte o la obediencia para justicia. Primer amo, se nos está hablando acerca del pecado, a quien obedece la gente y que lleva como resultado a la muerte. Segundo amo, hace referencia a la obediencia a Dios y tiene el glorioso beneficio de tener la justicia que lleva a vida eterna. ¿Sí? Este pasaje entonces lo que hace es que va a terminar de comparar estos dos amos y sus beneficios, el pecado y Dios. ¿Sí? Cuando se nos habla de esos beneficios, me refiero a lo que dice, por ejemplo, el versículo 21. Versículo 21, beneficios. ¿Qué fruto tenían ustedes entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es la muerte. En otras palabras, habitando en el reino del pecado, nuestras acciones tienen un fin futuro, que es el de la muerte. Eso es, todas las personas que están en pecado, están condenadas a un futuro en muerte. ¿Okay? Nótese que estoy haciendo referencia al futuro, porque esa persona puede vivir una vida completamente bien, podríamos pensar nosotros, de acuerdo a nuestros ojos, el día de hoy, pero aún así tiene el fin futuro de la muerte. O puede vivir una vida pésima el día de hoy y aún así tener el fin futuro de la muerte. ¿Sí? O segundo beneficio o segundo resultado, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Sí? Y ahí la diferencia. Hablamos de un beneficio que ahora se encuentra presente y un beneficio futuro. Cuando uno se encuentra debajo del gobierno de Dios, hay un beneficio presente que es ¿cuál? Es ser nosotros, dar el fruto de la vida eterna. ¿Sí? Y eso sucede cuando se cambia de un amo al siguiente amo. Cuando suceden dos acciones, nos dice el pasaje, versículo 22, libertados del pecado. Eso es, siendo hechos libres de ese pecado. Y segunda acción, hechos siervos de Dios. Entonces, suceden estos dos frutos, estos dos beneficios. Sucede la santificación, sucede la vida eterna. Vida eterna futura, santificación presente, cuando uno se encuentra debajo del gobierno de Dios. Después de que llega este libertador y nos conquista, nos liberta y nos hace siervos de Dios. Por eso utilizo este lenguaje que hace referencia básicamente a cosas de reinos, de conquistas, de, en este caso, de siervos, de esclavos, ¿sí? Entonces, lo que resume nuestro versículo que tenemos delante, el versículo 23, es que nos dice, en este caso, déjeme refrasear eso porque lo dije muy mal, perdón. Lo que hace nuestro versículo 23 entonces es que resume lo que venía antes.
Si notan el versículo 23, ¿podemos saber esto nosotros? Me estoy trabando. Deme 2 segundos. Está. Perfecto, aquí ya no debería trabarme. ¿Se escucha bien? Va, perfecto. Entonces voy a continuar. Lo que hace nuestro versículo entonces es que resume lo que venía antes, y eso lo sabemos nosotros cuando observamos el inicio del versículo 23. Versículo 23 dice, porque, solamente esa palabra. Cuando tú escribes la palabra porque, significa que lo que venía antes es de suma importancia para lo que vas a decir después. Lo que venía antes y lo que viene después se resume su relación en este porque. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, dentro de este versículo, lo que está pasando es que nos está diciendo, lo que yo estoy diciendo antes, los beneficios de ser, de pertenecer a Dios, o los resultados de pertenecer al pecado, los estoy diciendo porque esta verdad siguiente que voy a decir yo es extremadamente verdadera. Eso es lo que hace Pablo. Entonces, cuando dice él, porque la paga del pecado es la muerte, está diciendo de forma sintetizada una verdad que nos alumbra todo lo que venía antes. Cuando él decía, se avergüenzan ahora de las cosas que tenían antes, porque el fin de esas cosas es muerte, esa verdad se está diciendo ahora de forma sintetizada. ¿Sí? Y cuando nos hacía referencia a otros versículos antes acerca de estos dos amos, que ya lo dije también en el versículo 19, una disculpa, sí, el versículo 19, en el versículo 16, perdón, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, y está hablando de los dos amos, esto mismo lo recupero, lo voy a decir de forma sintetizada, está diciendo Pablo. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos el contexto de este versículo para que podamos ver qué tan hermoso es este versículo, en que podamos ver cómo es que resume este versículo el Evangelio. Y les había comentado, es uno de los versículos más importantes de toda la palabra, exactamente por eso. Porque si yo voy y lo memorizo, y si yo voy y entiendo en verdad a qué hace referencia, entonces voy a comprender yo cuál es el Evangelio del cual estoy hablando. ¿Sí? Y ahorita eso es bueno porque hemos estado hablando acerca del Evangelio y vamos a continuar hablando acerca de ello. Entonces es bien importante que lleguemos a este versículo y como dice un autor, en este caso un predicador, él dice, llega a este versículo y siéntate y deja que la brisa del Espíritu Santo refresque tu alma y siéntete en las alturas de la verdad que hay aquí, ¿sí? Que no puedes escalar, pero te puedes quitar tus zapatos y adorar. Y esa tiene que ser una realidad para nosotros, vida nueva, para que nosotros en verdad comprendamos estas verdades. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy van a ser básicamente dos cosas. Vamos a recordar una vez más, ya lo dije ahorita, pero vamos a recordar una vez más el contexto en el que nos encontramos. Y la segunda cosa que vamos a hacer, vamos a ver qué dice este versículo, que lo que hace básicamente es que nos da tres contrastes. Este versículo contrasta Dios y el pecado, contrasta la paga y la dádiva, y contrasta la muerte y la vida eterna. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esas dos cosas. Entonces, si quieren colocar algún punto para el día de hoy, para el primer punto, coloquen la importancia del contexto. Así, nada más, la importancia del contexto. Porque les había comentado, es bien importante, en otras ocasiones me refiero, es bien importante el contexto para nosotros interpretar correctamente los versículos. Y eso se va a ver muy claramente cuando veamos este versículo. Primeramente, porque tenemos que saber dónde estamos situados nosotros en Romanos, en el libro en el que nos encontramos, ¿sí? Para que nos ayude a saber qué es lo que está pasando. Y básicamente entonces lo que sucede en este capítulo 6, es que vemos nosotros que Pablo se está ocupando en responder la siguiente pregunta, que se plantea en el versículo 1 y luego en el versículo 12. La pregunta es la siguiente, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado
para que la gracia abunde? Esa es la pregunta que Pablo quiere responder. Pablo está diciendo básicamente que su gracia, que él ha expuesto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, la gracia de Dios, esta gracia que rescata enormemente al hombre de su enorme pecado, puede ser malinterpretada. Y puede ser básicamente dicho así como lo coloca en este caso John Piper. Nosotros podemos ser diablos mientras somos salvados. Esa es la forma en la que lo están interpretando ellos. Lo están interpretando diciendo básicamente que como la gracia de Dios es tan grande, entonces no importa a nosotros qué realicemos y qué pecado hagamos, ¿sí? Eso es bien importante, porque sí es cierto que la gracia de Dios es enorme. Y si pudiéramos recordar nosotros estos capítulos, veríamos que es tan grande porque nos salva de un pecado tan grande. En el capítulo 1 al capítulo 3, vemos nosotros cómo es que es tan enorme primeramente el pecado, para que después en el capítulo 4, bueno, desde el capítulo 3 a la mitad, pero en el capítulo 4 también y en el capítulo 5, veamos que esta gracia entonces sí es incluso más grande. Si pudiera colocar una ilustración para esto, les diría básicamente, el pecado es como una piscina, ¿sí? Una piscina olímpica. Si ustedes imaginan esta piscina, esas piscinas miden 50, digamos, por 25 metros, ¿sí? Eso es medio estadio. Y tienen una profundidad recomendada de 3 metros. O sea que si tú eres un niño que no sabe nadar, vas a esa piscina y te metes y es muy seguro que esa piscina te va a ahogar a ti. Y así es el pecado. El pecado nos tiene agarrados por nuestra propia voluntad y nosotros nos sumergimos en él y estamos completamente ahogados en este pecado. Y si no sabemos pelear nosotros en contra de esa masa tan grande de agua y no estamos entrenados en la palabra, entonces no vamos a poder nadar afuera de esa piscina. Pero compárese con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es comparada con esta piscina olímpica, es como el mar. Y si pudiera darles esta analogía de forma que se note, les voy a decir entonces cuánto es que contiene una piscina olímpica. En litros. Una piscina olímpica contiene alrededor de 3 millones de litros de agua. Eso es una cantidad enorme, amigos. Una cantidad enorme de litros. Sin embargo, el mar no se compara en lo absoluto con eso. El mar tiene y no sé ni siquiera cómo decir este número, porque después del 1 tiene 21 ceros que le siguen. ¿Sí? Y eso es un número calculado, porque ni siquiera se puede saber en verdad cuánta agua hay en el mar. Y así es con la gracia de Dios. Sin embargo, cuando las personas observan esto, cuando Satanás, cuando el pecador no redimido, observan esta verdad de la gracia de Dios, ellos comienzan a decir, si Dios nos ha colmado de una gracia tan grande, de modo que cualquier pecador puede ser cubierto su pecado, entonces no nos da licencia a eso para pecar cuando podamos. ¿Sí? Y la respuesta de Pablo es tal posición, la de una persona que dice esto, ¿sí? La de una persona que piensa en verdad, tal posición es la de aquel que no ha sido redimido por Dios. Porque esta verdad de puedo continuar en pecado y Dios me puede seguir salvando, esto es insostenible delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando tú eres salvado es básicamente que tú eres rescatado del reinado del pecado y no solamente se borra tu registro, digamos, dentro de este reino y se coloca tu registro en la lista de las personas que están en el cielo, sino que también se da un golpe mortal al pecado en el interior de tu corazón y se renueva ese corazón para poder estar en este reino. ¿Sí? Si lo colocáramos de una forma un poco más clara, quizás podríamos decir nosotros, cuando nosotros
somos conquistados por Dios, lo que sucede es esto. Somos movidos de un reino a otro, que es lo que sucede en el versículo 22. Chequen el versículo 22. ¿Sí? La frase que me encanta en este versículo es la que dice, siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y si notan, es una frase doble. Libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Esta acción doble describe lo que sucede con nosotros. Y es que sí somos perdonados y somos, en este caso, separados del pecado, ¿sí? Pero también somos acercados a Dios. También somos transformados en nuestro corazón. Y eso es lo que conocemos nosotros cristianos como una vida nueva, como una redención. Somos comprados de un lado para pertenecer en otro lado. Y eso es lo que nos dice nuestro texto. Y teniendo ese contexto, yo voy a poder entonces interpretar qué es lo que viene dentro de este versículo. Entonces les decía, es bien importante saber primeramente dónde estamos situados en el libro de Romanos, porque eso nos ayuda a observar qué está pasando en este versículo. Vamos a verlo aplicado. Ahora, si yo leo el versículo, voy a poder ver por qué era bien importante tener este contexto. Dice el versículo, porque la paga del pecado es muerte, pero la paga de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bien importante conocer este contexto, porque como les había comentado, se están comparando tres cosas. Se está comparando Dios con el pecado, se está comparando paga con dádiva y se está comparando con muerte con vida eterna. ¿Sí? Y el error muy común que podríamos tener nosotros es de leer este versículo y pensar que lo que nos está diciendo en la primera mitad es que el pago que obtienes cuando tú pecas es la muerte. O sea, sé que cuando me está diciendo la primera mitad paga del pecado, está haciendo referencia a que es cuando yo realizo ciertas acciones, recibo entonces esta paga. El pecado me da la paga de la muerte, ¿sí? Y eso no es lo que nos está diciendo este versículo. Ahora, eso no significa que no sea cierto lo que acabo de decir, pero lo que nos dice este versículo va más allá. Porque cuando contrasta este versículo, pecado, con Dios, ¿cómo es que se relacionan estas dos? ¿Cuál es la forma en la que puede compararse y contrastarse pecado y Dios? Es una pregunta. Nuestro contexto ya nos la respondió. Es que a fuerzas la gente tiene un amo o el otro. Y entonces cuando sitúa este versículo la paga del pecado, lo que nos está diciendo más bien es, cuando uno se encuentra en el reinado del pecado, este amo te paga a ti. Este amo te entrega algo como resultado de tus acciones. Y eso que te entrega es la muerte. Y del otro lado tenemos a un amo llamado Dios, y este amo lo que te entrega es un regalo, que es la vida eterna. Y esa es la forma en la que funciona este versículo. Podemos observar estos dos amos entonces. Entonces ya llegamos nosotros a nuestro segundo punto, que es la interpretación de este versículo. La interpretación de Romanos 6:23. Que iría entonces de la siguiente forma. Tenemos nosotros tres contrastes y el primer contraste es los amos, ya sea el amo pecado o el amo Dios. Les había comentado, tenemos que ver nosotros bien definido cuál es la relación que tienen estos dos. Y es esa relación de amos. Pero básicamente ahí termina su relación. Porque cuando nosotros entonces pensamos en cuáles son las diferencias entre el pecado, el amo pecado y el amo Dios, son extremadamente grandes. Primeramente, chequemos una diferencia. Cuando hace referencia al pecado, este amo está haciendo referencia a un pecado que actúa dentro de nosotros y nos gobierna para que vivamos para nuestras pasiones.
nos gobierna para que llevamos para nuestras pasiones. Chequen, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. El pecado reina en ti, y cuando el pecado reina en ti, en tu cuerpo, tú obedeces a las lujurias de quién. Y es bien interesante este texto, porque este texto nos dice las lujurias no del pecado, sino de tu cuerpo, tus lujurias. ¿Sí? Entonces dice, cuando el pecado gobierna en ti, tú obedeces a tus lujurias. ¿Cuál es entonces la relación entre estos dos? Que el pecado está habitando en ti y te está haciendo básicamente como un amo que te está diciendo, ámate y síguete a ti mismo. Y del otro lado tenemos a Dios, Dios que es un Dios en un primer punto externo a nosotros, que tiene sus deseos que son mejores que los que hay en nosotros, que como nos dice Isaías 55, tiene pensamientos más grandes. ¿Sí? Y este amo lo que hace es que cambia los deseos que hay en nuestro ser, cambia nuestra forma de pensar acerca de nosotros para amarle a Él y dedicarnos a Él. Entonces, una primera forma en la que podemos ver este contraste de ambos es que uno es interno y el otro es externo. ¿Sí? Una segunda forma en la que podemos ver este contraste entre dos amos que desarrolla Pablo es que podemos ver nosotros la moralidad de los amos. Uno de estos dos amos es inmoral, eso es, no moral, va en contra de aquello que es bueno, y el otro de los amos lo podemos llamar no solamente moral, sino que lo llamamos nosotros santo. ¿Sí? Y entonces tenemos un Dios que se define a sí mismo en santidad. Ayer estábamos observando un pasaje en Isaías capítulo 6, versículo 3, donde ángeles describen de él, santo, santo, santo. ¿Sí? Tenemos un Dios que es santo y justo. Y esta naturaleza es lo que en un momento en su vida, Martín Lutero casi lo enloquece. Porque cuando él observa esta santidad de Dios y su justicia, él se pensó entonces perdido delante de Dios. Y sin embargo, eso es uno de los dos amos que podemos tener nosotros. Que tenemos una entrada abierta para en verdad pertenecer a su reino. Entonces tenemos un amo que es inmoral, pequeño, que no vale la pena seguir. Y tenemos el otro amo que es extremadamente grande, santo, justo, con el cual podemos nosotros tener una relación. ¿Sí? Entonces tenemos la primera cosa que contrasta, Dios y el pecado. Segunda cosa que contrasta, no es el amo. Ahora, segunda cosa, es el, y por una disculpa enorme, porque en serio que no tengo una mejor palabra, pero voy a colocarle beneficio ahorita. Y ahorita van a ver por qué no coloco otra. Pero es básicamente porque lo que contrasta, segundo este pasaje, es la paga y la dádiva. Y tenemos que ver entonces nosotros la diferencia entre estas dos. ¿Qué significa cuando yo digo paga? Y si yo me pienso y me coloco a pensar acerca de un trabajo, eso es lo que sucede en la paga. Tú colocas un actuar en tu trabajo y tú mereces recibir una compensación por aquel trabajo que estás realizando. Eso es lo que es la paga. Es un salario. Es lo que sucede cuando nosotros estamos entregando algo y merecemos algo más. Contrastado a esto, la dádiva es algo que tú no mereces. Es algo que tú no puedes merecer. ¿Sí? Cuando tú piensas entonces, por ejemplo, en una novia, en una persona que se encuentra dentro de una relación, y esta persona empieza a querer recibir regalos de la otra persona y empieza a pedirlos. Estamos hablando de algo que deja de ser entonces una dádiva, porque una dádiva no puede ser pedida, un regalo no puede ser pedido. ¿Sí? Lo que está exigiendo esa persona es una paga. Es yo he realizado algo, yo merezco algo más. ¿Sí?
Y eso es extremadamente grande para nuestro contexto en el pasaje. Porque lo que nos está diciendo entonces es que la diferencia entre lo que sucede con este amo y con este otro es que de uno tú recibes aquello que ameritas, tú recibes aquello que mereces, pero del otro tú estás recibiendo algo que está siendo dado como un regalo por gracia, algo que no ameritas y no mereces, y aún así estás recibiéndolo. ¿Sí? Entonces el pecado y Dios son completamente distintos. El pecado paga salarios, ¿sí? Dios da regalos. Ahora, esto me sirve a mí para poder estar viendo un contraste más entre estos dos amos que no observamos antes. Y es que, en este caso, cuando nosotros nos volvemos cristianos, amigos, estamos siendo esclavos de Dios de forma doble, podríamos decir nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos en esta idea de esclavitud, esa tendría que haber existido por el simple hecho de que Dios nos crea. Entonces, cuando Dios nos crea, Él ya merece absolutamente que nosotros sigamos cada una de las cosas que Él ordena. Y sin embargo, nosotros no lo realizamos. Y lo que hace Dios entonces, para que suceda esta obediencia, es que Él va y nos transforma a nosotros, ¿sí? Y podríamos pensarlo, nos hace deudores por segunda vez a Él. Al realizar Él la paga por el pecado, al estar desprendiendo de su gracia, al estar trayéndonos de nuevo a Dios, nos hace deudores. Y si notan, en esta imagen que les acabo de decir de esclavitud, esta imagen no amerita en lo absoluto una paga. A un esclavo no se le paga. Y esto Dios entonces lo que realiza es que Él va más allá. Y Él entonces entrega a pesar de que nosotros no merecemos de un pago en lo absoluto. Porque somos deudores de Él por su creación, somos deudores de Él por su recreación, y entonces Él lo que entrega, este beneficio, se describe como dádiva. Tenemos entonces nosotros, en verdad, cuáles son las diferencias entre estos dos. Podría profundizar un poco más, no lo voy a hacer porque creo que podría confundir. Voy a dejar una última nota, pero vamos a dejarlo hasta ahí. La última nota es, nótese también que el pecado es extremadamente engañoso, porque el pecado como tal ni siquiera puede pagarnos lo que nos está diciendo. El que paga la muerte no es el pecado. El que paga la muerte es Dios. El pecado solamente es como un intermediario que está colocando. ¿Sí? Entonces, Él va y paga la muerte en un cierto sentido que nos muestra este pasaje, que es que cuando uno sirve al pecado, a fuerzas va a recibir ese pago. ¿Sí? Pero como tal no lo ejerce ni siquiera este pecado, porque este pecado se encuentra dentro de nosotros y quien ejerce este pago de la muerte es Dios. Pero les había comentado de todos modos, creo que vale la pena terminar ahí ese punto, ¿no? Porque en serio que este versículo es tan profundo que podríamos continuar metiéndonos en él, ¿no? Pero vamos a movernos a la tercera parte. Y entonces lo tercero que contrasta es la muerte y la vida eterna. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Y si fuéramos a definir nosotros esta muerte, podríamos pensar en al menos un par de cosas. Que es primeramente, ¿qué implica esta muerte? Implica una separación. La raíz de la palabra muerte dentro del griego nos hace referencia a esta separación, que nos ejemplifica que cuando nosotros morimos en verdad, cuando no solamente morimos físicamente, sino que morimos nosotros en una condenación que va a venir después, hay una separación con Dios que se convierte en definitiva. Ahorita nos encontramos, digo no nosotros, asumiendo que todos aquí son creyentes, pero el mundo se encuentra separado de Dios. Hay una división real entre estos dos, ¿sí? Hay una enemistad,
Hay una forma de actuar el uno con el otro que nos implica que uno está yendo en una dirección y el otro está yendo en otra, ¿sí? Y sin embargo, aún el día de hoy, se nos puede decir en versículos como el Salmo 139, que Dios observa cómo se encuentran todos y observa el corazón de cada uno y Él observa la maldad que hay en este mundo. Entonces hay una separación que, sin embargo, todavía se encuentran juntos en una forma. Pero cuando existe esta muerte, que se llama física, porque es la separación, en este caso de nosotros, de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Va a llegar un punto en el cual va a haber un juicio, que en la Biblia se nos retrata en Apocalipsis capítulo 20, que se conoce como el juicio del trono blanco. Y en este juicio va a ser proclamado el resultado final para todos los que no creyeron en Dios. Y este va a resultar en una muerte que se conoce como muerte eterna. Y esa es la muerte que nos hace referencia a este pasaje. ¿Sí? Es una muerte que se describe entonces como una separación con Dios. La segunda cosa que se define, podemos decir nosotros, con una sola palabra, y aunque no le gusta mucho a las personas, es la palabra infierno. Porque es una muerte que además de hacer referencia a esta separación con Dios, también es una condenación eterna. ¿Sí? Una disculpa. Segunda cosa que se recibe. Y entonces tenemos nosotros lo que se conoce como vida eterna. Vida eterna, entonces, podríamos definirlo de la forma exactamente contraria. Y es que la vida eterna es una unión eterna con Dios y es un beneficio grande de parte de Él. Contrario a la separación, contrario a la condenación, tenemos una unión, tenemos un beneficio enorme. ¿Sí? Estas promesas son extremadamente grandes de parte de Dios. ¿Sí? Porque entonces todos los esclavos de Dios van a una eternidad con Dios como su dador. Una eternidad con Dios como su dador. Eso es lo que significa la vida eterna. Dios sigue siendo el dador siglo por siglo, por siglo, por siglo. Y nunca habrá un tiempo, hermanos, donde Dios no esté dando más alegrías nuevas a su pueblo. Dios nunca se va a quedar sin regalos, Dios nunca va a dejar de ser el dador y Dios nunca va a dejar de ser el mayor tesoro al existir esta unidad con Él. Efesios 2, versículo 7, por ejemplo, nos habla de esto. En Efesios 2, primeramente comienza con un recuento acerca de este pecado tan grande del que somos salvados. Y chequen lo que dice en el versículo 7. Versículo 7 dice así, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí nada más noten, dice el versículo, para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? Significa que la vida eterna es más de lo que necesitamos, es más de lo que nosotros podríamos pensar es riqueza, es un sobreabundante derrame de la bondad de Dios. ¿Sí? No habrá aburrimiento en la vida eterna. ¿Sí? Más bien, no habrá suficiente tiempo, entre comillas, para poder recibir todo esta riqueza de la bondad de Dios. Entonces tenemos ahí nosotros los tres contrastes, hermanos. Sin embargo, el versículo no termina ahí. Entonces agrega una cuarta cosa aparte de estos contrastes. Y es que, si ustedes notan, la oración está dividida en dos partes principales, ¿no? Pero la oración pudo haber terminado cuando nos dice esta idea de la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no?
Dos partes. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero ahí no termina la oración. Y entonces lo que agrega esta oración al final es que nos muestra en la última frase del texto la razón por la cual la dádiva de Dios es la vida eterna. La forma en la cual nosotros podemos accesar a este regalo tan hermoso de Dios. Y hay una única forma de llegar a ella, y es de suma importancia, y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Cómo es que los pecadores entonces, como tú y yo, recibimos este regalo tan grande de Dios? Lo recibimos cuando nosotros habitamos, estamos unidos en Jesucristo. Y en Él nosotros somos justos, y en Él somos perdonados, y en Él somos amados. Esto venía en el versículo que acabamos de leer, ¿no? Que nos decía que quería mostrar, para poder mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces esta oración es extremadamente importante para toda la palabra y aparece una y otra vez. Y esta oración hace referencia a que nosotros, estando unidos a Él, lo repito, entonces nosotros recibimos todo esto. Pregunta entonces para cada uno de nosotros, ¿estamos unidos a Él? La respuesta, hermanos, sería primeramente preguntarnos nosotros, ¿cómo es que somos unidos a Jesucristo? Y eso ya lo hemos visto con anterioridad. Eso es, cuando nosotros tenemos fe, nosotros somos unidos a Jesucristo. Nosotros no somos salvados por la fe, somos salvados a través de la fe. Porque la fe se convierte en el medio por el cual existe esta unión entre nosotros y Jesucristo. Y se recibe a Jesucristo como tesoro, se recibe a Jesucristo como lo más valioso de nuestra vida, se abandona todo lo demás y entonces, unidos, recibimos nosotros esta dádiva. Eso es lo que nos dice este versículo. Entonces, si terminamos nosotros preguntándonos otra vez acerca de esta gracia, tendríamos que poder nosotros responder como voy a decirlo en inglés, una disculpa, es que primeramente le voy a leer como Julia, pero suena muy mal. Entonces, como Julia Harriet Johnston, que hace más de 100 años, ella dijo, maravillosa gracia de nuestro amoroso Señor, gracia que supera nuestro pecado y nuestra culpa. Allá en el monte del Calvario se derramó, y ahí donde se derramó la sangre del Cordero, el pecado y la desesperación, como las frías olas del mar que amenazan el alma con una pérdida infinita, fueron eliminadas. Dice Julia, gracia que es mayor, sí, gracia incalculable. Señala el refugio, la poderosa cruz. Ese, hermanos, tiene que ser nuestra reacción. Y entonces cuando observamos nosotros este versículo, observamos nuestras dos condiciones. Observamos nuestros dos amos, que si somos redimidos, gracias a Dios, ya tenemos el segundo. Si no lo somos, o sea, queremos entonces recibirlo. Y si ustedes conocen a alguien que no tiene el segundo amo, van y se lo proclaman. Y observamos nosotros de estos dos sus beneficios. Y adoramos a Dios al observar el tan grande destino que nos ha concedido a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a terminar orando. Cris, ¿nos ayudas a terminar, porfa, en oración? Sí. Vas. Señor, gracias por esta palabra que recibimos hoy. Te pedimos que en nuestros corazones esté reconocer tu gracia, Señor, que aún nosotros, sabiendo que no lo merecemos, Señor, podamos atesorar todo lo que tú nos das por creer en tu Hijo Jesús, Señor, y te pedimos que si aún no lo reconocemos, Padre, que
tú pongas en nuestros corazones el creerlo, el recibirlo como el tesoro más valioso que es y que podemos proclamar en toda nuestra vida, Señor. Gracias por este estudio, gracias por la vida de Jaso y de las personas que se pudieron conectar, Señor. Amén. Muchas gracias, Cris.